Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. La rebelión de los chayoteros en estas últimas horas, todos estos periodistas, personajes que se dedican a la desinformación y que han sido señalados por el presidente López Obrador, aparecen en las redes sociales para quejarse, para tirarse al suelo, para hacer berrinche y reclamar que el presidente los ha estado exhibiendo. Ya aparece López Dóriga, ya aparece, también reaparece Ciro Gómez Leiva, que regresa de sus vacaciones anticipando que ya va a regresar al programa de radio y televisión, también para dar sus mensajes sobre lo que viene diciendo el presidente. Y es que la estrategia que han impulsado también desde los diferentes medios de comunicación es impulsar o pues difundir sobre lo que sucede en México, pero sobre todo esperando lo peor, esperando que pues que se caiga un avión de Mexicana, esperando también que se dé eventos lamentables en nuestro país. ¿Para qué? Para poder criticar al presidente López Obrador. Y uno de estos, de los más recientes, fue la desaparición de estos 31 migrantes, que empezó a difundirse también a través de estos mismos medios. Incluso acuérdense ustedes que Xochitl Gálvez utilizó el tema de la seguridad en contra del presidente a inicios del 2024. Ahora, el problema para todos ellos es que el gobierno está respondiendo, está reaccionando, y los migrantes aparecieron, y esto los volvió locos. Incluso también hoy retoman esta estrategia Xochitl Gálvez y el PAN de criticar los dichos del presidente López Obrador. De esto vamos a hablar, de todo este escenario en donde aparecen más nombres, más señalados por parte del presidente en esta estrategia impulsada por Quintero, que aunque se deslindó, finalmente estamos viendo cómo está operando. Y también vamos a hablar de lo que los trae asustados, que es la reforma judicial del presidente Obrador. Hoy el PRI reaccionó también a esta propuesta del presidente y a los dichos de Arturo Saldívar, que reveló la mafia que opera al interior de la Suprema Corte, adelantando, dicen ellos, que no van a avalar nada de lo que se va a presentar desde Palacio Nacional. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación con los medios de comunicación y su fracaso en cuanto a esto que están haciendo, a la comunicación. Y vamos a iniciar con el presidente López Obrador porque, bueno, a los personajes que él había mencionado el día de ayer, como Carlos Loret, como López Dóriga, como el propio Ciro Gómez Leiva, hoy incluyó a otro más. Y perteneciente al pasquín que ha mencionado y al que se refiere el presidente, que es el Diario Reforma. Ahora, Diario Reforma está encabezado, dirigido actualmente por un señor que se llama Roberto Zamarripa. Y lo que recordó el presidente Obrador es que Zamarripa, este señor, pues estaba del lado de la izquierda y pues de repente se pasó a la derecha. Y ahora está encabezando este diario que se dedica, y es acusado por el presidente, a desinformar día tras día en esta estrategia permanente en contra de la Cuarta Transformación. Y así lo exhibió hoy desde la conferencia. ¿Cómo se llama el director ahora? Que era de las Juventudes Comunistas. Y dio un gran viraje. Roberto Zamarripa era dirigente de los comunistas, pero pues así sucede, ¿no? Se cansan de ser como eran y les gusta pasarse al bando de los fifís, al conservadurismo. Pero somos libres, así también suele pasar, que de repente los fifís conservadores se pasan al flanco izquierdo, pero somos libres. Más que llama mucho la atención, ¿no?, de que Roberto Zamarripa, que era un periodista formado en La Jornada, imagínense, pero además de familia progresista, gente honesta, con ideales humanistas,
Pepe, su hermano, un santo de convicciones. Y Roberto termina de director del periódico que es el Boletín del Conservadurismo. Usted lo que se refiere, ¿no? Es lo que recuerda, menciona el presidente sobre la historia de Roberto Samarripa. Pepe Samarripa, el hermano del director de Reforma, incluso estuvo trabajando para el movimiento del presidente López Obrador, por eso se refiere así también de esta manera con mucho cariño a su hermano, a José Samarripa. Y bueno, pues esta es la historia. Y ahorita vamos a ver las reacciones, porque es increíble que empiezan a decir ahora que el presidente está poniendo en riesgo al director de Reforma por hablar de él. Pero ¿por qué se refiere así el presidente ahora al director de Reforma? Sigue la misma línea que es la que nos viene informando desde el día de ayer. Cómo se ha impulsado una estrategia mediática desde finales de año y que se reforzó a inicios de este 2024 con el tema de la seguridad o la inseguridad y sobre todo tratando de magnificar los hechos y tratando de dejar mal al gobierno. Esa es la idea, presentar también al presidente como una persona insensible ante esta situación. Ahora, de lo más reciente que es también a lo que se refería el presidente es lo que tiene que ver con la portada del día de hoy de Reforma, que es con este asunto de los migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas, que así lo titulan ellos. A 3 días dice, nadie sabe de los 31 secuestrados. Aquí no hay datos, pero el presidente Petro, o sea, en Colombia, porque sí, efectivamente, él informó que había 4 colombianos que habían desaparecido en este camión con dirección a Matamoros. Entonces, tratan de presentar al presidente como alguien insensible, que ese es el discurso de Xóchitl Gálvez, como alguien que no está preocupado por la seguridad en México y que, pues, como si no hiciera nada. Y esperando, honestamente, esperando lo peor. Esto es lo que esperan en la oposición para poder seguir criticando al presidente, para poder seguir ganando votos, porque esa es la idea con esta estrategia. Sin embargo, para mala suerte de ellos, el gobierno está haciendo lo suyo. Hoy llegó una excelente noticia. Después de que por la mañana la propia Rosa Isela y el presidente mencionaran el operativo que se estaba realizando, el operativo de búsqueda con helicópteros, vehículos, caninos, también revisando la ubicación de los celulares y demás. Finalmente, ya por la tarde, alrededor de la 1:30, Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, revela que los migrantes aparecieron. Afortunadamente, todos y cada uno de ellos y aparecieron con vida. Acaba de informarnos, dijo a Luisa Alcalde, la secretaria, el gobernador Américo Villarreal, que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Es decir, que finalmente esto que estaban esperando del lado opositor no se cumplió y que, bueno, se da resultado en este operativo en donde también ya se tiene identificado cuáles son las causas de estas acciones que se vienen dando en contra de los migrantes. Lo que reveló y lo que ya tenía informado la Secretaría de Seguridad sobre este tema es que varios de estos migrantes ya tenían la visa autorizada para los trabajos temporales. Esto que se ha estado negociando con la Casa Blanca y que el hecho de haberlos retenido era para extorsionarlos, sabiendo que ellos ya tienen posibilidad de trabajar en Estados Unidos, les quieren sacar una lana para permitirles seguir su camino. Y esto es lo que se informó con todos los datos que ya tiene el gobierno federal. Se logra ya la liberación de todos y cada uno de ellos y también, bueno, se sigue avanzando en este tema. Incluso hoy la propia Secretaría de Gobernación sube estas imágenes en donde aparece la secretaria, donde aparece también la canciller y las Fuerzas Armadas en este trabajo conjunto, en donde se sigue trabajando en la reunión de seguridad y migración, atendiendo las causas del fenómeno migratorio. Y con esto, bueno, pues se termina también resolviendo este asunto que decían en la oposición, que decía Reforma no se estaba atendiendo por el presidente, querían esconder la información. ¿Por qué? Porque seguramente había sucedido lo peor. Y todo al final de cuentas resultó ser una gran mentira.
Ahora, en este escenario de los migrantes también surge otro dato en estas últimas horas y el por qué también desde la oposición han empezado a centrar su tema en este asunto. ¿Y por qué? Bueno, también por qué las portadas, por qué hablar de los migrantes, un tema al cual ya se subió Xóchitl Gálvez. Porque resulta que la oposición ahora los quiere utilizar a los migrantes para ganar votos, y no me refiero a lo que venimos hablando con el tema de las noticias y la desinformación, sino literal los quieren utilizar para las campañas. El día de hoy se reveló que en la Ciudad de México utilizaron a los haitianos que están ahí y pues los vistieron de panistas, literal. Les dieron playeras de color azul del PAN, les dieron sus banderitas del PAN, les dieron sus folletos del PAN de Santiago Taboada allá en la Ciudad de México y se los llevaron al mitin. Se los llevaron a este cierre de precampaña porque, bueno, hoy cierran las precampañas en la Ciudad de México y ahí estaban los haitianos haciendo pues presencia, echándole porras a Santiago Taboada. Entonces, lo que empiezan a darse cuenta los opositores es que pueden aprovecharse de esta condición de vulnerabilidad de los migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes, pues también lo que están buscando es llegar al norte del país. Y para eso necesitan dinero, y ese dinero que reciben de los partidos, pues lo utilizan para llegar a estas zonas. Ahora, los mismos partidos también saben que esto lo que hace es presionar la situación que se vive en la frontera y pues ellos tratan o impulsan este problema porque el gobierno lo que está tratando de hacer es resolverlo, y en el colmo de los colmos es que los panistas pues critican al presidente por esta situación. Incluso Marco Cortés, en medio de todo esto del acarreo de los haitianos en el evento de Taboada, escribió lo siguiente: el gobierno de López Obrador ha convertido a México en una trampa mortal para los migrantes. En lugar de generar condiciones, los deja desprotegidos en manos de las autoridades corruptas y del crimen organizado, y tampoco apoya a los estados que los reciben. O sea, finalmente, bueno, ya le ponen, ¿no? Morena ha convertido a México en una trampa mortal para los migrantes. Aunque la verdadera trampa es que también terminan en mano de los partidos de oposición, como lo estamos viendo. O sea que en lugar de resolver el problema o ayudar a resolverlo, la oposición trata de hacer más complicado este problema de la migración, y en el camino también tratan ellos de llenar sus eventos, porque ya ni siquiera los mexicanos les reciben el dinero. Yo no sé si están pagando muy poquito con eso de que ya subió el salario mínimo y son bastante miserables a la hora también de pagarle a los acarreados, que bueno, pues los centroamericanos están dispuestos a ir a los eventos por una menor cantidad de dinero. Hasta eso se les está complicando. Pero bueno, en este escenario en donde salen exhibidos por utilizar a migrantes en sus mítines, en donde también afortunadamente el gobierno es exitoso en sus acciones y en sus resultados, y donde la Secretaría de Gobernación pues está trabajando y avanzando en esto, en la atención a los migrantes, pues empiezan a tirar al suelo. Y empiezan entonces a reclamarle al presidente del por qué exhibe a sus periodistas, a sus voceros, a sus alfiles en esta campaña de desinformación. Sobre todo, pues criticando los dichos del presidente, hoy una vez más. Ahora sobre Samarripa, sobre el director de Reforma. Xóchitl Gálvez escribió lo siguiente: ojalá que el presidente López Obrador enfrentara a los delincuentes con la misma enjundia con que ataca a los periodistas. Mi solidaridad con Roberto Samarripa y todos los profesionales del periodismo que laboran en Diario Reforma. Necesitamos un gobierno con menos pleitos, dice, y más acciones. Tú mereces más. Aunque ya vimos lo que dijo el presidente sobre Samarripa, y es una realidad también lo que representa Reforma para la estrategia opositora. O sea, no está diciendo ninguna mentira. Lo que está es exhibiendo la realidad, pero no le gusta que eso se informe a los mexicanos, que eso se dé cuenta. Y es que, como lo mencionábamos ayer, ya ellos son parte de la estrategia.
Y bueno, pues las reacciones siguieron. López Dóriga también reaccionó a lo que dijo el presidente López Obrador. Acuérdense ustedes que ayer hablábamos sobre la estrategia de Quintero de irse directamente con los chayoteros, de saltarse a los dueños de los medios de comunicación y negociar directamente con ellos. Y esto les llegó, les dolió porque pues los dueños de los medios se van a poner las pilas y no les van a permitir que hagan y deshagan con total impunidad, afectando pues sus propios acuerdos y sus propios negocios. Y López Dóriga reaccionó. Miren lo que le dijo al presidente. Dice, responde a un tuit donde aparece Amado Avendaño diciendo que el ideal del periodista de AMLO es Lord Molécula, dócil, débil, servil, arrastrado. Eso es lo que dice después de pues informar sobre esta estrategia opositora, la estrategia de Quintero. Y dice, gracias, en lo que va de su gobierno, dice López Dóriga, me ha mencionado más de 250 veces en su mañanera y no me ha doblado y no me va a doblar. Eso es lo que dice López Dóriga. Y qué bueno que cuando menos va a seguir esa misma línea porque la gente se seguirá, la que todavía sigue siendo confundida, engañada también, manipulada, se estará dando cuenta de que buena parte de lo que dicen estos personajes termina siendo una falsedad. O sea, realmente no se refleja en la realidad. Además de López Dóriga, quien reaparece es Ciro Gómez Leiva, quien también fue mencionado por el propio presidente López Obrador. Insisto, en esta estrategia que tienen ya desde la oposición de irse y negociar directamente con los conductores, los periodistas, quienes están frente a las cámaras y detrás de los micrófonos. Ciro Gómez Leiva estaba de vacaciones, así que ya tenemos cuando menos su primera respuesta. Muchas gracias por sus mensajes del martes y de hoy. Gracias por el acompañamiento. Aunque tampoco dijo nada malo el presidente Obrador. Habló de esto, de la estrategia opositora. Aquí estamos ya en México, mañana en radio y televisión. Arrancamos, dice, en paz, contentos y motivados el 2024. Eso es lo que dice Ciro Gómez Leiva sobre lo que ha sucedido en estas últimas horas relacionado a los dichos del presidente López Obrador, en donde él exhibe esta estrategia, donde quiere manipular el tema de la seguridad, cómo la quieren operar a través de estos medios, y luego les molesta que el presidente informe a los mexicanos de toda esta situación que se está dando con miras al proceso electoral. Bueno, esto, hay que decirlo, tampoco les ha ayudado mucho, ¿no? Incluso las encuestas más recientes, la que aparecen publicada el día de hoy, siguen mostrando la debacle, la preocupación realmente que hay en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Esta aparece publicada en el Heraldo, en donde sale Claudia Sheinbaum con 55% de la intención del voto, y de ahí, pues, Xóchitl Gálvez con 22%. Básicamente es el doble. No, vamos a resumirlo así, aunque es más del doble, pero 2-1 le gana Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. Y bueno, Movimiento Ciudadano, pues con trabajo ahí va a salvar el registro, dependiendo del candidato también que vayan a postular. Pero la situación es bastante complicada, sobre todo porque insisten, y eso se los dijo también el presidente, ¿por qué se van contra mí? O sea, ¿por qué van contra pues el gobierno, el presidente, si finalmente la competencia, la competidora es Claudia Sheinbaum? Y no solo eso, también hay un error que pues está ahí a la vista de todos nosotros, tal vez no de los asesores de Xóchitl Gálvez, y es que están tratando de impulsar una campaña sucia en contra del político mexicano que tiene la mayor aceptación en el país. O sea, del presidente hacia abajo, funcionarios federales, gobernadores, todos los que ustedes quieran y manden, de los funcionarios públicos, servidores públicos, personas que ocupan cargos de elección popular, nadie es más popular y nadie tiene el mayor apoyo ciudadano más que el presidente López Obrador. Entonces, si Xóchitl se va en contra de alguien que tiene este apoyo popular, obviamente la gente la va a rechazar. Y eso es lo que estamos viendo en las encuestas. Si el presidente le dijo, pónganse a hablar de los jóvenes, de los adultos mayores, saquen nuevas cosas, saquen cosas distintas, cosas en beneficio del país, en lugar de hablar mal del presidente, que en nada, absolutamente nada, les está sirviendo.
y nada más están desgastando sus voceros porque ya quedaron exhibidos por el presidente a inicios de este 2024. Apenas van 3 días de este nuevo año y miren todo lo que ha sucedido. Ahora, sumado a esto, vamos con la otra parte, la pesadilla real. La presidencia está perdida, no hay manera de que la puedan recuperar. No hay simplemente un escenario en donde ella, Xóchitl Gálvez, pueda ganarle a Claudia Sheinbaum. Pero hay otro en donde sí están ellos más preocupados y ocupados y donde sí ven una posibilidad más real. Evitar que se alcancen las 2/3 partes para que no se den las reformas constitucionales. Y el presidente, bueno, en el entendido también de que ya se termina su gobierno y no se quiere quedar con las ganas, pues el presidente habló sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Incluso, bueno, señaló que pues no hay otra manera. En la limpia que se está buscando en el Poder Judicial, en la idea también de poder ponerlo al corriente, al día de la nueva circunstancia en nuestro país, pues la única manera de hacerlo es con esto, con una reforma constitucional al país. Y esto es parte de lo que mencionó. Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible, este año, voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. Pues es lo que anuncia el presidente López Obrador. A inicios de este 2024 confirma que va a enviar la iniciativa, aunque también él admite que ya no tendrá mucho tiempo para poder impulsar esta reforma. Además de que está ya la elección presidencial prácticamente a la vuelta de la esquina, pues también está la realidad política en donde no se tienen las 2/3 partes. Por eso es que se busca alcanzar el plan C. Sin embargo, a pesar de esto, desde el Senado de la República, Morena ya se está preparando. Incluso la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, adelantó, la morenista, que las iniciativas que estará presentando el presidente López Obrador serán prioritarias. La iniciativa de reforma electoral, pero sobre todo la iniciativa de reforma al Poder Judicial, la iniciativa constitucional. Ahora, a esto, y yo creo que este es parte del plan, una vez que se conozca la propuesta del presidente, se tendrá un piso, o sea, se tendrá ya un punto de partida que servirá al equipo de Claudia Sheinbaum para ir construyendo el segundo piso, es decir, ir complementando esta iniciativa presidencial. Y ahí es donde aparece Arturo Saldívar. Ahora, Arturo Saldívar dio una entrevista al País que se ha viralizado en estas últimas horas, en donde termina él pues diciendo abiertamente lo que ya todos sabemos, que en la Suprema Corte hay un bloque de ministros, 7 ministros, que aquí le decimos con cariño el cártel de la toga, que se dedica a defender los intereses de los poderes económicos y poderes políticos, de los despachos de abogados, de los grandes capitales, y que al final han convertido a la justicia mexicana en una justicia elitista a favor de los ricos y en contra de los pobres. Incluso también él menciona que, bueno, pues si hay la necesidad de limpiar el Poder Judicial, la Suprema Corte, pues eso también se tiene que definir en esta discusión, en este debate. Y también se pronunció a favor de que los ministros sean elegidos por el voto ciudadano, algo que en un principio rechazaba Arturo Saldívar, pero que ahora, pues que va a trabajar en esta propuesta, pues lo tiene que aceptar. Y de alguna manera él ha venido analizando estos escenarios y dijo, bueno, sí, si se ponen una serie de filtros para que lleguen personas capacitadas, pues podemos tener, como lo dice el presidente, propuestas del Ejecutivo, propuestas del Legislativo, propuestas del Judicial. Claro, todos ellos cumplirán el perfil y de ahí que sean votados por los ciudadanos. Y adiós con lo viejo, con los que no están con los mexicanos. Adiós Norma Piña y su cártel de la toga. Ahora, todo este escenario en donde se va generando conciencia entre los mexicanos, pues ya preocupa a la oposición. Incluso el PRI ya reaccionó ante lo que dice Morena y el presidente y el propio Arturo Saldívar. De entrada, en el Senado de la República, ya dijo Manuel Añorbe
que no va a pasar la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, lo cual no es sorpresa y para eso se busca el plan C. Lo importante es que con esta definición los votantes ya también van a saber a qué se la están jugando. En el Senado dice esta iniciativa no pasará por ser regresiva y lesiva para el Poder Judicial. El legislador priista insistió que su grupo va a votar en contra de la reforma que anunció el presidente López Obrador porque la justicia, dijo, debe estar libre de influencias políticas para ser verdaderamente justa y equitativa y no puede estar sometida de ninguna manera a la política. Eso es lo que dice él, que curiosamente es completamente lo opuesto, lo contrario a lo que dice el exministro y, ojo, el expresidente de la Corte. Porque Arturo Saldívar fue presidente de la Corte y Arturo Saldívar reconoce que hay influencias políticas al interior del máximo tribunal de nuestro país. O sea, entonces, finalmente el PRI tiene un diagnóstico completamente equivocado. Eso es lo que está buscando el presidente con la iniciativa, ir generando este debate, esta discusión e ir generando los posicionamientos de los partidos de oposición, que nos quede claro qué es lo que quiere cada uno de ellos. El propio Moreira también respondió, dice que Saldívar es un matraquero y pues él entiende todo esto porque dice que Saldívar lo que quiere es ahora distraer, llamar la atención de los problemas de inseguridad. Miren, ahí está lo de los migrantes, miren lo que está sucediendo en el norte del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, lo que hace Arturo Saldívar, que es de lo que venimos hablando, es centrar la atención en esto, las propuestas hacia el futuro y no en la estrategia sucia de la oposición. En esta estrategia de desinformación donde participan Dóriga, Ciro, Loret, Samarripa, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que podemos discutir algo más productivo para el país, que es el futuro de México, que es el futuro del Poder Judicial, porque buena parte también de la inseguridad que se vive en México tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con los jueces, y ojo, Arturo Saldívar también lo adelantó, tiene que ver con nuestro sistema de justicia. Incluso lo que ha adelantado Saldívar es que se va a buscar una reforma integral, no solo al Poder Judicial, sino donde también incluso se toque a los fiscales. Estos fiscales inútiles, como en el caso del otro Samarripa en el estado de Guanajuato y el fiscal de Morelos, que sabemos todo el daño que le han hecho a sus estados. Entonces, este es el debate que importa. Esta es la discusión real. Esto es lo que quiere poner el presidente en la mesa, mientras que Xóchitl Gálvez se la anda pasando diciendo babosadas en sus redes sociales y defendiendo a sus chayoteros, que realmente no aportan mucho a la vida nacional. Pero bueno, esa es la diferencia entre la visión que hay en la Cuarta Transformación y la visión en la oposición. Y mientras seguirá la guerra sucia, eso no lo podemos frenar, no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos ver es que el presidente pues está haciendo su chamba, y tanto así que está dando resultados a pesar de estas mentiras que se difunden día tras día en estos espacios. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Espero les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que se suscriban. Les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.